En la clase de hoy, acerca de gobierno y autoridad de las escrituras, estamos haciendo un pequeño resumen de introducción de lo que sería esta presentación. Estamos en el tema de las diferencias de gobierno que hay, los distintos modelos que aún en la propia escritura aparecen, y que los manuales que hablan de administración de la iglesia hablan de tres modelos, ¿no? El modelo congregacional, el modelo episcopal y el modelo presbiteriano, que es una mezcla. Y las asambleas de Dios es un poco mixto allí, híbrido, entre lo que es congregacional y lo que es el presbiteriano, de presbiterios, de ancianos. Entonces, tanto la congregación que toma su representación, por eso que en convenciones hay un delegado de iglesia que va a la convención, está representada por el delegado, y el pastor, que es un titular acreditado, que va entonces también por otra vía. Entonces, ambas están representados porque ese es el gobierno híbrido que tenemos nosotros, esa mezcla. Y decía que aún en las escrituras no hay un modelo exclusivo. El de Jerusalén es único, donde encontramos apóstoles pastoreando, cosa que en el mundo griego no se da eso, ¿no? Es muy distinto. Pero aún así hay modelos diferentes. Ahora, lo importante en el resumen es que debemos entender un poco cómo funciona en la iglesia esto, para luego llegar a determinar por qué la necesidad de estudiar lo que son aquí los principios que sostienen a las asambleas de Dios, ¿no? Estas declaraciones de fe. Esto es lo que creemos. Entonces, cuando la iglesia comenzó a evolucionar aquí, en la segunda mitad del siglo I, las iglesias orientales eran distintas a las iglesias occidentales, y cada una tenía una concepción acerca de Cristo diferente. Evidentemente, uno lee el Evangelio de Mateo y va a encontrar que el Jesús de Mateo, es distinto al Jesús de Lucas, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, es el mismo. Lo que intento decir es que la forma de explicarlo, de darlo a conocer, es distinto, porque el lenguaje que va a emplear y el público objetivo a quien va a llegar son distintos. Entonces, con el tiempo, se llegaron a crear distintas concepciones respecto de Cristo. Y de ahí entonces los concilios nace la necesidad de aunar un criterio universal respecto de cómo nos pronunciamos sobre Cristo, y nacen aquí entonces lo que son estos dogmas, ¿no? Que son los famosos credos apostólicos, ¿no? Entonces cree un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo. Entonces, tanto la iglesia oriental como occidental tenían que rezar lo mismo, y se unifica un criterio común para hablar acerca de Cristo. Y bueno, van creándose entonces las doctrinas, distintas líneas que la iglesia va a crear, y aun cuando hay un mundo que es diverso, se procura a través de estas líneas teológicas o doctrinales tratar de mantener un canon, ¿verdad?, común de esto, lo que la Iglesia Universal cree, en resumen. De ahí que llegamos a la concepción hoy día de que lo que una iglesia cree o sostiene es importante. Es importante la declaración de fe, ¿no? Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, ¿verdad? Entonces, esas declaraciones son doctrinales, que aparecen en la Biblia, entonces no podemos desviarnos ni podemos interpretarla de manera diferente, porque es casi un axioma. Eso está ahí puesto, y eso es indiscutible el tema. Hay otros temas que pueden ser más conversables, claro, pero en aquellas cosas que son esenciales de la fe, son intransables, ¿no? Y históricamente la iglesia las ha mantenido por milenios. Bueno, sobre este marco, yo quiero hacer una introducción ahora respecto a un tema muy específico, que va a incidir un poco en la forma en que veremos a continuación esta declaración de fe, cómo opera dentro de la iglesia. Y el tema en cuestión aquí tiene que ver con el gobierno y autoridad de las escrituras. ¿Qué pensamos del gobierno? ¿Qué pensamos de la autoridad dentro de la iglesia? Algunos sostienen que los pastores estamos para gobernar, ¿no? O los ancianos están para gobernar. Y se toman de ese texto de Timoteo: el que no sabe gobernar su propia casa. Un pastor me decía: ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Y yo le dije: no, léalo de nuevo, no dice eso. Dice: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? Entonces, en la casa de uno se gobierna, pero en la iglesia del Señor se cuida. No dice se gobierna, se cuida. ¿Por qué? Porque no venimos a un lugar de un desgobierno. Aquí ya hay un gobierno. Eso significa que nos unimos, nos añadimos a un sistema de gobierno que ya está presentado por Dios. Entonces yo vengo a cuidar, a velar porque esto que ya está establecido. Yo no vengo donde hay un caos, una anarquía, un desorden. Yo no vengo a establecer el orden. El orden está establecido. Yo vengo a colaborar en el orden que Dios ha establecido ya en su iglesia.
Por eso que en mi casa yo gobierno, yo determino los horarios, determino qué vamos a comer, vamos a determinar a qué hora nos acostamos, qué película vamos a ver, claro, de ahí. Pero en la iglesia no se puede, porque aquí está determinado ya por un marco que el Señor ha establecido cómo opera la iglesia. Entonces, el que la gobierna aquí, si vamos a hablar de gobierno, es Cristo, el que gobierna. Entonces, es interesante cuando vamos a usar estos vocablos, porque cuando los manuales dicen el gobierno de la iglesia es congregacional, episcopal, presbiteriano, debo entender que el concepto gobierno tiene ya sus limitaciones. Y debo explicar que ese concepto gobierno está limitado a una función específica, porque bíblicamente la palabra gobierno es impropia, no se podría usar, ¿no? De ahí entonces que esta diferencia un poco semántica, que uno dice, bueno, pues como, ¿para qué? ¿Para qué rayar el vidrio? O sea, ¿para qué hacer algo? Es que cuando intentamos hablar de un concepto claro, definido, esto me va a llevar entonces a entender claramente qué es lo que la Escritura trata de enseñarme sobre el tema. Bueno, permítame leer algunos párrafos de lo que yo escribí aquí para que luego lo hagamos parte de nuestra conversación. La historia misma nos va a recordar a nosotros que los grandes movimientos de la historia, en todo el aspecto filosófico, fueron abordados los grandes temas luego que los sucesos acaecieron. Por ejemplo, los grandes movimientos en el arte, nace el impresionismo, el puntillismo, el cubismo, nacen, los artistas hacen cuestiones, ¿no? Pero luego viene el esteta, que se llama, que es el filósofo que estudia la estética, y él recrea un cuadro filosófico para explicar el fenómeno. Entonces, la filosofía viene después que explica el fenómeno que ya está dado. Y va a ocurrir entonces en varios aspectos de nuestra vida y cultura, en que los hechos se dan, pero luego con el tiempo se reexplican, ¿no? Se trata de racionalizar los hechos. Es lo que ocurre un poco con la historia de la iglesia. Es decir, cuando ocurrió Pentecostés, una hablaba lengua y luego Pedro dice, esto es lo que dijo Joel, dice. No fue al revés, no estaba diciendo, estoy esperando a Joel, a ver, ¿a qué hora baja Joel? No, las cosas pasan y luego se explican, ¿no? Porque todo amerita una explicación racional. Entonces, esto de cómo se estructura una iglesia del gobierno es el mismo fenómeno que vamos a intentar explicarlo después que la cosa está funcionando, para tratar de encontrarle algún sentido. Abordar el tema del gobierno y autoridad y cómo éstas se describen en las escrituras y cómo son aplicadas hoy día, lo hace un tema actual de reflexión. No es el énfasis precisar las inexactitudes de cómo se ejerce el poder, al contrario. ¿Qué dice las escrituras sobre este poder? Así nos unimos a la exhortación de Pedro, que él dice en 2 de Pedro 1:12, un texto interesante. Por esto dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, aunque haya cosas que son parte ya de nuestra vida, debe ser motivo de nuestra reflexión continua para saber que no nos estamos desviando. Un tema que puede parecer interesante en Mateo capítulo 20, verso 20 al 28, y me parece que es un texto interesante partir tal vez nuestra reflexión de aquí. Mateo capítulo 20, verso 20 al 28, dice el título ahí, la petición de Santiago y Juan, de Jacobo y Juan. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo,
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el texto tremendo. Ahora, la diferencia que hay entre los evangelios llamados sinópticos aquí, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Va a parecer un poco sin sentido intentar ver las diferencias que hay entre ellos. En Mateo, por ejemplo, dice que la madre de los hijos de Zebedeo, ¿quién hace la pregunta a Jesús? En cambio, en Marcos y Lucas son los discípulos quienes preguntan. Pero tal vez Mateo deja el precedente que el poder es siempre por inspiración y seducción de un tercero, ¿no? Siempre. Es decir, siempre pareciera que cuando alguien quiere el poder, se mete un tercero para muñequear un poco y pedir. Ay, y hay el caso que es la mamá, ¿no? La mamá ve a su hijo grande, entonces ella se mete entre medio, el Señor permite que en tu reino. Y los otros dijeron, mamá, no te metas, esta cuestión es de nosotros. ¿No? Entonces, deja entrever un poco que la seducción que hay de desear un lugar de privilegio siempre parece que es un poco manejado por un tercero en la generalidad. Ella quería ver a sus hijos en autoridad, en poder y fama. Deseaba la ventaja de sus hijos sobre los otros. Pero el asunto de fondo de ellos era, maestro, le dicen, querríamos que nos hagas lo que quisiera, lo que pidiéramos. Esperando recibir algo especial de él, Jesús se adelanta y les dice, ¿qué queréis que os haga? Conociendo la respuesta de antemano, les hace la pregunta. Entonces dicen, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O simplemente como en la síntesis Lucas lo dice, una disputa sobre quién sería el mayor. Lucas no se mete en el cagüín, sino que estos están peleando por quién quiere ser el mayor ahí. En Marcos, la gloria de Jesús es su manifestación, pero para el judaísmo era todo lo concerniente al mundo espiritual. Concédenos que en tu gloria nos sentemos, concédenos que en tu gloria, en tu doxa, dice el griego, nos sentemos ahí arriba. Para los pueblos de Oriente, sentarse tiene la implicancia de ejercer soberanía, ¿no? Cuando un rey se sienta en su trono, no es para descansar, es para ejercer el poder. Es como Pedro lo expresó de Cristo allí en Pentecostés, ¿no? Que Jesús se ha sentado a la diestra y por eso ha derramado esto que vosotros veis y oís. Si la primera cosa que Jesús realiza estando en el trono sentado fue el enviar el Espíritu Santo y ser derramado en Pentecostés, ¿no? O sea, se ejerce el poder estando sentado, siendo entronizado. Se ha sentado entonces Jesús en su trono para juzgar. Y eso aparece en Hechos 2:30, 34, 36, Efesios 1:20, y tengo una serie de textos ahí que coloqué a propósito de eso. Usted va a tener este estudio después para que lo pueda revisar. Sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda parece un semitismo, ¿no? Es decir, en Occidente no tiene mucho sentido sentarse a la derecha y a la izquierda, pero en Oriente tiene sentido sentarse al uno o al otro lado. Una de las muchas figuras para expresar el lugar desde donde se ejerce este poder. La derecha corresponde al honor otorgado al más anciano, la derecha, y la derecha también al más joven, y como puestos allí de honor. Esta imagen también representa dos clases sociales imperantes, los que dirigían y los dirigidos, los que gobiernan y los del pueblo. Por tanto, la pregunta apuntaba al deseo de ser parte de la estructura de gobierno en el reino del Mesías, creyendo que este reino tendría las mismas características que la sociedad conocida por ellos. Esta interpretación es válida por la explicación que sigue, versos 42 al 45 del texto que leímos. Esto denota la manera en que los discípulos concebían el poder. En el verso 38, que lo tenemos... perdón, estoy viendo otro pasaje. Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. Sin duda, el deseo de compartir la gloria y ejercer el poder como lo hacen los reyes terrenales es algo que no puede ser. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús, con esta pregunta, echa por tierra las aspiraciones
y la manera de concebir el poder y autoridad. El reino se estructura de una manera diferente. Llegar al trono y compartir la gloria se llega a través del servicio. Las dos figuras que Jesús presenta, la copa y el bautismo, ambos relacionados a lo que ocurriría en la cruz del Calvario. La participación de sus sufrimientos y el juicio por los impíos. Se adelanta la concepción de la sustitución vicaria en la redención, ahí que aparece en el verso 45. Estoy leyendo entonces el otro evangelio. No le responde la pregunta sobre quién se sentará a su derecha y a su izquierda, pero sí dice que aquello es para los que está preparado por el Padre. Luego les explica que ser el mayor en el reino de los cielos significa ser siervo. El que quiera hacerse grande, está pidiendo una posición de autoridad, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y en griego dice diácono. O sea, el que quiera ser el mayor va a ser el diácono. Y luego la gradación prosigue. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La palabra siervo en Mateo, verso 27, es dulos, ¿no? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, dice la Biblia de Jerusalén. Es decir, ser el primero es ser un diácono, en primer lugar. Y luego el que quiera ser el primero va a ser un dulos, un esclavo. Entonces, la primacía del lugar de autoridad aquí no se mide por aquel que tiene un rango en el cual tiene al resto subordinado o lo hace diferente a los demás, sino al revés, es aquel que va a estar abajo como un esclavo o como un diácono que sirve, ¿verdad? Ahora, termina la ilustración de Jesús diciéndole, ustedes saben, señalándoles la realidad social y de autoridad que experimentaban los judíos de esa época. Ustedes saben, en contraste con la experiencia que ellos conocían y de las normas que moldearían el reino. Ustedes conocen, ustedes están conscientes. Resulta interesante cómo traducen la palabra arjonte en este pasaje algunas versiones de Mateo 20:25, porque el 20:25 dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Interesante el versículo porque fíjese cómo se traduce ese texto en distintas versiones. La Reina Valera dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes. La Reina Valera actualizada dice, sabéis que los que son tenidos por príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Otra versión dice, sabéis que los que se ven ser príncipe de las gentes. La Nueva Versión Internacional dice, Jesús lo llamó y le dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Y la Nueva Versión Internacional fue dándole un carisma al texto, más bien para diferenciarlo notoriamente de que los conceptos ejercer autoridad, potestad o poder, ¿verdad?, está reñido con la idea de ejercer autoridad en la escritura. Y por eso lo va a colocar acá entonces, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos. Aquí está colocando de inmediato entonces que los gobernantes están puestos en un lugar, ¿verdad?, que no sería un lugar deseable para los creyentes, porque están para oprimir, ¿verdad?, y los altos oficiales abusan de la autoridad. La Biblia de Jerusalén dice, más Jesús los llamó y dijo, sabéis que los jefes de las naciones los dominan como señores absolutos y los grandes oprimen con su poder. Se disparó en un extremo mucho más claro que la Nueva Versión Internacional. Otra versión dice, ustedes saben que los que aparentan ser gobernantes, es decir, tienen la apariencia de ejercer un poder, con esto está diciendo que el verdadero poder no lo tienen los que aparentan, sino que entonces está hablando de un poder que está siendo aquí, ¿cómo se diría? Está usurpado, ¿no? Alguien está ejerciendo un poder de una manera ilegítima.
ha quitado el poder al que lo tiene para ejercerlo con una autoridad que no le corresponde. Entonces, veo de que las distintas traducciones del texto me dejan mucho más clara cuál es la intención del pasaje. Vuelvo a leer entonces el 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahora, veamos que esta respuesta está en función a la pregunta, ¿no? Permítenos que nos sentemos a la derecha y a la izquierda. Y es decir, eso parece un semitismo, en donde sentarse a la derecha es el lugar del primogénito o del anciano, y a la izquierda es aquel que en un rango inferior, ¿verdad? O joven, o lo que fuera allí. Pero lo interesante es que Jesús dice, ese es el lugar que mi Padre ya lo tiene designado. O sea, ni siquiera Jesús podría él determinar quién se sienta a uno o a otro. Ya está determinado por el Padre Dios quién lo va a ejercer allí. Los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. La palabra gobernante traduce al griego arjón, de argein, ¿no? Argein, de ahí viene la palabra arjonte, la palabra en arge, en el principio. Entonces la palabra principal, arjonte, viene un principal de la sinagoga, no un arjonte de la sinagoga. Entonces la palabra arge, que significa principio, o arjonte, un principado o un principal, siempre relacionado con uno que está a la punta de algo, ¿no? Entonces aquí está traducida la palabra gobernante. Un gobernante es un arjonte, es uno que está a la cabeza. Por eso que está diciendo, permítenos que en tu reino nos sentemos. No. El que quiera estar a la cabeza va a ser el diácono, el que está al final para servir, ¿no? Ahora, claro, además, sí. Entonces Jesús agrega diciendo, pero no será así entre vosotros. Frase que puede ser entendida en dos sentidos. Uno, la versión que traduce los que aparentan ser, en un tono irónico, es decir, los que detentan el poder lo hacen haciendo mal uso de él, se enseñorean, ejercen un poder desmedido y los hombres de influencia ejercen todo el poder para lograr sus fines. Deja la opción de que se puede gobernar sin enseñorearse las naciones y no proveerse para sus propios fines, ¿no? Puede ser. Entonces, los que aparentan ser, ¿no? Y en otro sentido, hace sinónimo gobernante y enseñorearse, ¿verdad? Es decir, todo gobernante se enseñorea de los súbditos. Esto es inherente a la función de gobernar. Esto está en armonía de cómo los emperadores y reyes, que eran los señores del mundo, tenían potestad sobre sus súbditos. Esto no puede ser corregido. No hay forma de corregirlo. Esto debe ser radicalmente cambiado. Por esto concluye que la proposición del reino es diametralmente opuesta. Es la renuncia, es la cruz, es la copa, es el bautismo. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. O sea, no hay forma de arreglarlo. La cosa es la renuncia absoluta al tema. Es interesante cómo en hebreo traduce la palabra gobernar del vocablo mashal en hebreo, que se encuentra cerca de 100 veces en el Antiguo Testamento y aparece por primera vez en Génesis 1:18. Dice, el sol y la luna están para señorear en el día y en la noche. Ahí emplea el vocablo mashal para enseñorear. Mashal se usa con mayor frecuencia en el texto para expresar el gobierno o dominio o señorío de una persona sobre otra. Se aconseja a Caín que debe dominar o enseñorearse del pecado, debe tomar el dominio arriba. Los hermanos de José responden a sus sueños con una pregunta airada. ¿Has de reinar tú sobre nosotros y nos has de dominar? ¿Mashal? ¿Nos has de mashal a nosotros? Entonces note que la pregunta en interrogación está puesta en tono ahí como, a ver cómo decirlo, como irónico, despectivo, está puesto para ejercer un dominio. ¿Te quiere enseñar de nosotros? ¿No? Está puesto ahí en el sentido de casi claro, de colocarlo, ¿verdad? A un lado ahí un momentito, como que es algo incorrecto. O
Como la traduciría otra versión, dice, oh, te vas a enseñorear sobre nosotros, Reina Valera, pone eso. La frase hebrea dice literalmente, gobernando gobernarás. Es decir, responden a él, has de gobernar, ¿verdad? O sea, tú estando gobernando, ¿nos gobernarás? O sea, estando en ese punto de autoridad, ¿lo vas a ejercer sobre nosotros? O sea, entendieron de inmediato cuál era el sentido de Mashal, puesto ahí en la escritura. Repetía la misma raíz con mayor énfasis. Según Bain, ahí me hice asesorar de Bain, el diccionario positivo de palabras en hebreo, ¿no? Que para ver un poco toda la trayectoria del vocablo, para ver cuál es el uso correcto que se le da al Antiguo Testamento. La Reina Valera insiste en la palabra de Jesús que dice, no será así entre vosotros, no será así entre ustedes, otra versión, que un poco la ablanda, ¿verdad? Lo que evidencia cierta experiencia de la vida comunitaria como para contrastarla con la autoridad mundana. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que alguien lo anhele, el que quiera ser grande, como en 1 Timoteo 3:1, ¿no? Será vuestro servidor, dice de inmediato, será vuestro diácono. Así Jesús entendió su vida como un servicio y con esta idea asumió su muerte, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Verso 45. Ahora, es interesante que esto que estamos leyendo aquí en los llamados sinópticos, Marcos y Lucas, sobre todo, perdón, Mateo y Lucas, parece interesante cuál es la opinión que Pablo de Tarso puede darnos respecto al sentido de gobierno aquí que estamos hablando. ¿Por qué el Señor evitó a propósito el vocablo gobierno frente a aquellos que preparaba para ser columna de la iglesia? Es interesante la pregunta, ¿no? Si Jesús está preparando a 12 para que sean los columnas, ¿por qué nunca le dijo, lo estoy preparando para que ustedes van a gobernar el día de mañana, ¿no? Entonces, momentito, hay varias áreas de su vida que tienen que estar correctas si ustedes van a tener el gobierno, el control. Pese que no disminuyó la carga de lo que implicaba esa preparación, a propósito evitó usar la palabra gobernar y nunca se lo dijo. Nunca Jesús le dijo a los discípulos que lo estaba preparando a ellos para gobernar. ¿Por qué razón? Porque en el concepto hebreo no tenía sentido eso. Primero, la iglesia lo estaba preparando para ser columna de la iglesia. La iglesia no es una continuación de Israel ni de su monarquía. Que podríamos decir, bueno, pero en Israel los reyes gobernaron. Bueno, pero la iglesia no es la continuación de Israel. Entonces aquí el apóstol no es el sucedáneo del rey, ¿no? Para que gobierne. O el pastor, ¿no? Aquí no hay nadie que gobierne, porque no estamos entrando al Israel, ¿verdad? Como una continuación del antiguo Israel. Segundo, la iglesia no es la continuación del gobierno de la sinagoga. Que en la sinagoga había uno puesto para gobernar. La iglesia no es una sinagoga diferente. Hay un concepto que es diametralmente diferente. Ahora, va a llamarnos la atención cómo la Escritura, cuando se refiere a la iglesia, va a intentar evitar todos aquellos conceptos que pudieran asociarnos a los tipos de gobierno o cómo funcionaría una sinagoga, por ejemplo. Simplemente porque el carácter que la iglesia va a tener es otra, es diferente y no tiene nada que ver con la sinagoga. Solo hay uno que es rey y a quien pertenecen las naciones para gobernar y quien gobierna en su iglesia. Jesús el Señor. El verbo gobernar es un verbo, ¿no? Bueno, cuando hablamos ahora del verbo gobernar, tanto como gobierno o gobernación, tienen su origen en los vocablos náuticos. Es interesante porque tenemos una gran cantidad de palabras del Nuevo Testamento que tienen su origen náutico, ¿no? Por ahí dijimos en una clase anterior que la palabra apóstol es un vocablo náutico, ¿no? Apóstol era un poco el almirante, después el viaje, después el mensaje, y al final te cayó que era simplemente el ir del punto A al punto B, ¿no? Un apóstol fue enviado entonces ahí. Pero pese que los vocablos sufren una alteración o ajuste en el tiempo, lo interesante es que gran parte de estos vocablos no son
como en teología se denomina esto, no son vocablos revelados, sino más bien rescatados. Es decir, no es un vocablo que aparezca en la escritura de un uso exclusivo para usarlo, sino es un vocablo de uso profano que la iglesia les asigna un sentido especial o específico, ¿no? Como la palabra iglesia es profana, ¿no? Pero la iglesia en el Evangelio tiene un sentido específico, particular, ¿no? Eso. La palabra gobernar igual, un vocablo náutico, de nauta. Nauta significa el navegante, ¿no? Entonces un término náutico viene de allí. Empleados en la edad antigua. Los vocablos no fueron creados para aplicarlos a los funcionarios políticos, sino fueron tomados directamente de la marinería. El gobernador, el kubernet, era el hombre cuya habilidad podía sortear los obstáculos y tormentas en el mar. Y es como el tipo que iba delante del... Aparecen hechos, ¿no? El que llevaba ahí un cordelito de repente y iba metiendo... Estamos a 15 metros, a 15 metros, échale nomás. Pues, estamos a 6, despacito, despacito. Puede que cayó por ahí, ¿no? Entonces, era el tipo que sabía dónde, era como la brújula, ¿no? Como el compás, como aquel que sabe, tienen un nombre eso acá ¿verdad? Como el piloto, no sé cómo, el que en los mares del sur, por ejemplo, contratan al tipo que es el que va adelante y él va diciendo a dónde el barco, si ese tipo no lo contratan, el barco puede quedar recoja. Entonces, son tipos que conocen la región de una manera especial. Bueno, ese es en griego el kubernet. El kubernet es el gobernante, el que lleva adelante el lugar. Es el hombre cuya habilidad podía sortear los obstáculos y tormentas en el mar. Solo triunfa en las tormentas el gobernador, el kubernetes, capaz de gobernar así su nave, rezaban algunos textos antiguos. Así, tanto en la política como en la conducción de una nave, los conductores eran los kubernetes. Platón llamó cibernetique o cibernética al arte de gobernar a los hombres. Hoy ya tenemos otro concepto, cibernética, ¿no? Pero cibernética en la Grecia antigua era el arte de conducir a los hombres. O sea, el tipo bueno, los griegos, los filósofos, eran expertos en esto de a través de la dialéctica, la filosofía, ¿verdad? Conducir un poco la mente de las personas ahí. Cicerón, el gran escritor romano, empleó la expresión gubernator civitatis en el sentido de piloto de Estado. Tal es el sentido que aparece en 1 Corintios 12:28, donde dice los que administran. 1 Corintios, vamos al texto, si quiere lo apunta porque me parece interesante. En 1 Corintios capítulo 12 y verso 28 dice, y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los kubernetes, los que tienen don de lenguas. Y ahí están los que administran, los que conducen, los que ordenan, los que reorientan, los que fijan un camino, los que trazan una ruta, ¿no? Los que administran. Claro, administran significa que toman el parecer de todas las cosas que hay dentro de una iglesia y las colocan en orden, ¿no? Entonces vamos a poner aquí lo que es contabilidad, lo que tiene que ver aquí con ministerio, lo que tiene que ver aquí con música, lo que tiene que ver acá, y se reordenan los distintos equipos que funcionan dentro de una congregación, o dentro de un equipo, una familia, o lo que fuera. En Hechos 27:11, usted recordará la escena cuando Pablo va en el barco, y el barco va camino a Roma, y enfrentan una gran tormenta allí, y hace la declaración, Hechos capítulo 27, estamos en plena tormenta aquí, y el verso 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Dábamos más crédito al piloto, al kubernetes, al
al que la lleva, digamos nosotros, ¿no? Sí, al chofer, al que conduce la cosa. O sea, la gente del barco no le creyó a Pablo, le creyó al Kubernetes, porque ese era el patrón, ese era el tipo que sabe dónde va la nave. Y Pablo dice, no, el Señor dijo que nos salvamos todos, pero hay que botar la carga nomás. Y no sé qué, el Señor, nada cuestión, échale nomás. Y el barco casi se va, ¿no? Pablo le dice, si hubieran hecho caso, ¿no? Entonces, bueno, vuelve a emplear entonces la misma palabra para que vayamos teniendo presente. En 1 Timoteo, es interesante el vocablo gobernar, la traducción de proistamenon. Proistamenon emplea otro vocablo allí. El vocablo proistamenon de proistemi, que significa estar al frente, no tiene la idea de gobierno o de ejercer el poder, sino expresa la capacidad de llevar la responsabilidad de la supervisión, como lo hace el obispo, en la dirección y mantención del hogar. Ahora, ¿por qué lo explico? Porque aquí va a traducir la palabra, mire el verso capítulo 3 y verso 4. Vamos aquí a Timoteo, me parece. 1 Timoteo 3, 4 dice, está hablando de los requisitos de los obispos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, la palabra que gobierne es interesante porque no es la palabra kubernetes, sino que es la palabra proestamenon. ¿Y por qué es diferente? Porque proestamenon se va a traducir aquí como gobernante, como gobierno, teniendo entonces para nosotros la salvedad de que no tiene la fuerza de la traducción de gobierno, sino distinta. Bueno, es la acepción tal vez más apropiada, pero para nosotros hemos de entender que la palabra gobierno, la cual Jesús nunca empleó, va a tener para nosotros entonces cierto reparo. O sea, no está mal colocarlo aquí para el contraste que va a hacer. Gobierne la casa, pero usted me cuida en la casa de ella. Para hacer el contraste está bien, pero el vocablo propiamente gobernar no es kubernesis, sino proestamenon. Proestamenon. Ahora, que gobierne, proestamenon, bien su casa y que tenga los hijos en sujeción. Eso dice la Reina Valera. Ahora, otra versión dice, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Parecido. Otra. Ahora, el 3:12, otro pasaje, dice, los diáconos sean tenidos por marido de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos en sus casas y sus casas. Los diáconos, maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿no? Bueno, aquí estamos solamente analizando un vocablo, no el texto entero, ¿no? Porque los diáconos, maridos de una sola mujer, significa que los viudos o los recasados no podrían, según el texto, ser diáconos. Dice, bueno, pero habría que tomar otro texto para decir, ¿qué pasa entonces? ¿El Señor censura a los recasados? No. Pero el texto propiamente, al hueso, aquí como le dice, no puede. Entonces, para entender el texto, tengo que entenderlo en un contexto, ¿no?, de la doctrina. ¿Cómo podría aplicar eso? Pero lo cierto que me está queriendo decir acá es que los diáconos no deben tener más de una esposa. Probablemente sea una traducción menos complicada con eso, ¿no? Pensando que tal vez Timoteo está hablando a la sociedad de Éfeso. Ya hemos hablado que en Éfeso la liberación femenina, Diana es la diosa mujer, ¿verdad? Y las mujeres judías causaban el medio lío en la iglesia ahí en Éfeso. Entonces, frente a todo ese conflicto que hay en la iglesia, Pablo está planteando esto. Pero que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen, ¿verdad? Que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. La Reina Valera actualizada dice, los ancianos que dirigen proéstotes, de proistemi, proéstotes, que dirigen
Y fíjese que ya no le ponen la palabra gobierne, sino dirijan, ¿verdad? Y me parece la acepción mejor para decir entonces que los ancianos o los diáconos no gobiernan, sino que dirigen. Ahora, tengo en un versículo el que no sabe gobernar, y el otro dice el que no sabe dirigir, y está empleando el mismo vocablo. Solo para encontrar de que la acepción que se coloca de repente a un texto allí, que aparentemente está bien puesto, pero tendríamos que conjugarlo para saber cuál es el verdadero calibre de la expresión que está puesta allí en el original. Los ancianos que dirigen sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. Otra versión dice los ancianos que gobiernan, ¿verdad? De manera que más correctamente sería que los que saben estar responsablemente al frente de sus propios hogares, esto los hace aptos para cuidar de la iglesia de Dios. Romanos 12:8. Mire cómo Pablo va a colocar aquí el vocablo. Dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, el que preside con solicitud, el que preside está colocado aquí proistámenos, el mismo vocablo que se traduce por gobernar, por ejercer, por presidir. De una sola palabra tengo tres acepciones distintas aquí. Es decir, no puedo quedarme con el vocablo gobernar porque ya tiene sus reparos en los sinópticos, ¿no? Jesús a propósito dijo, no será así entre vosotros. Pero se encontró la necesidad de hacer un contraste en Timoteo y colocarlo. Y las otras acepciones son ahí entonces el dirigen, cuando dice los ancianos que dirigen, en el capítulo 3, verso 12, y en Romanos 12:8, el que preside. La Reina Valera actualizada dice, el que preside, que lo haga con diligencia. Y la Biblia de las Américas dice, el que dirige, hágalo con diligencia. O sea, tengo gobierno, dirige, preside. Tres vocablos distintos. En Primera de Tesalonicenses me va a aparecer otra acepción más en el capítulo número 5 y verso 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Fíjese de quién está hablando, ¿eh? A los que trabajan entre vosotros. Está hablando de uno que de alguna manera tiene una función distintiva en el grupo, ¿verdad? Que es fácilmente reconocida en el grupo. Y ya podemos pensar, es el pastor, el líder, el obispo, el apóstol, es el que está adelante, que se ubica, porque es el que trabaja en el Señor. Y dice, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los que presiden, proistámenon, presidir, otra vez, ¿no? Entonces, el que preside es el que dirige. Pero de una forma especial no es el que gobierna, aunque está puesto a gobernar ahí, ¿no? ¿Me entiende? La idea de de primero, el que preside, hablando del arjonte, el que va adelante, ¿verdad? Pero no está adelante para ejercer potestad sobre otros, ¿no? Que es el caso del gobierno, sino que está para ser uno que dirige, ¿verdad? Entonces, los que presiden, donde la palabra presidir, Reina Valera revisada en 1960, es una traducción de la palabra griega proistemi y conlleva la idea de estar firme, hacer obra de supervisor,
guardar y proveer cuidado. Eruditos del Nuevo Testamento como Bruce y Robert Bank explican que este término no tiene la fuerza técnica de una designación oficial porque se usa como participio en vez de una forma sustantiva y está colocado en medio de otros dos participios que no tienen carácter oficial. Bueno, ese enredo lo coloqué acá al final con un punto 8 para buscarlo en la bibliografía para intentar entender qué significa exactamente esto, ¿no? Bueno, otros vocablos usados para referirse al gobierno. Colosenses capítulo 3 y verso 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Mire, fíjese cómo está puesto, ¿eh? Aquí uno ya diría de inmediato, ya entiendo cuál podría ser el mejor vocablo aquí, ¿no? No podría ser preside, porque tiene la fuerza de que gobierne. O sea, si es gobernar, que ejerza toda la autoridad, entonces ahí pondríamos la palabra gobernar con énfasis, ¿no? Y no pondríamos una acepción más suave. Entonces dice aquí, fíjese, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Ahora, el vocablo empleado allí, gobernar, no es ninguna de las anteriores que mencionamos. Es otro vocablo más que nos complica, ¿no? Es braveu, ¿no? Braveuto. Ahora, en Hebreos, y por último, un texto en el libro de Hebreos, y me parece también en el capítulo 13, que también me parece interesante, porque hay 3 versículos aquí, y este tal vez me dé, fíjese cómo está traducido esto, ¿eh? Esto es la carta a los Hebreos. En el verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acuérdense de vuestros pastores. Ahora, nosotros entendemos que el rol pastoral es el hombre que está al frente, el que va adelante, el kubernetes y todo lo que queramos aplicarle ahí. Pero ocurre que el vocablo que está puesto aquí no es pastor. ¿Por qué se tradujo por pastor? Porque esta carta está escrita a los hebreos y el escritor, que yo creo que es Pablo, va a intentar dentro de una norma de una congregación estén sujetos al que denominamos pastor en una congregación griega, un pastor. Y ocurre que la palabra pastor en griego es poimen. Entonces, cuando dice Efesios 4:11, y él constituyó primeramente apóstolos, ¿verdad? Luego profetes, luego poimen, ¿verdad? Es una traducción, la palabra poimen, traducido por pastor. Pero el vocablo que emplea aquí no es poimen, es hegemono, hegeumeno, ¿no? Hegemono, el que produce hegemonía. Es decir, obedezcan a los hegemonos. Fíjese la diferencia. Un hegemono, uno que produce hegemonía. Producir hegemonía es producir unidad, cordialidad, ¿no? Entonces, no está hablando de un hombre que está puesto en un estatus distinto, sino obedezcan al que produce unidad en el cuerpo de Cristo. Y dice, bueno, pero no es el pastor. No, es que no está hablando del pastor. Está hablando de que todo aquel que produce hegemonía, sujétate. ¿Por qué? Porque la hegemonía es una ley de Dios. Por eso Efesios dice, cuando está hablando de la unidad de la iglesia, ¿no? Un Señor, una fe, un Dios y Padre, un bautismo. Entonces, esas cosas no las logramos, eso lo logró Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros debemos tener solicitud en guardar, solícitos en guardar eso, la unidad de la fe. Yo no creo la unidad de la fe, yo la guardo, porque la unidad de la fe ya la produjo Cristo en la cruz del Calvario. Él murió por A, B y C. Yo no tuve nada que ver ahí.
Él unió gentiles y judíos en uno, esclavos y libres en uno, hembra, mujer y varón en uno. Yo no hice nada, lo hizo él. A mí me pide que yo sea solícito, tenga la solicitud de guardar lo que él ya hizo. Pues bien, esa solicitud que se me exige, que es una ley de Dios, dice, obedezcan a todo aquel que produce hegemonía, esta unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué se tradujo pastor? Porque inmediatamente viene, ¿cuál es la idea? Wow, sujétate al pastor. Ahora, entendemos que un pastor es una persona que por naturaleza produce hegemonía. O sea, si hubiera un pastor que produce división más que hegemonía, eso no es pastor, ¿no? O sea, un pastor tiene la naturaleza de producir naturalmente la unidad del cuerpo, ¿no? De repente, de enojado, trata de buscar el término medio. No se mete con el otro y no. Es complicado, ¿verdad? Ser un poco equilibrado, darle un gusto a uno, mediano al otro y tratar de... Es complejo. Eso es hegemonía. Entonces, cuando dice aquí, acordado de vuestros hegemonos, ¿quién eran los hegemonos? Acuérdate de ellos. Mire el verso 17, vuelve a aparecer la misma palabra. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cuando dice obedeced a vuestros hegemonos y sujetaos, ya vamos a hablar de lo que es la sujeción ahí entonces, ¿no? El verso 17, otra versión, la Reina Valera actualizada, dice, acordaos de vuestros dirigentes. Y no puso pastores, sino dirigentes. La palabra hegemonos la tradujo por dirigentes. Acuérdense de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios. La Reina Valera tradujo acordado de vuestros pastores. La Biblia de las Américas tradujo el texto así, acordado de vuestros guías. Y la palabra hegemono la tradujo por guías. Pastores, guías, dirigentes. El mismo vocablo. Para hacer notar que, de que nos estamos sujetando a un principio, no a una persona, sino al principio que esa persona sostiene. Entonces, cualquier hermano de la iglesia que tiene la tendencia natural de producir hegemonía, sujétate. No te estás sujetando al hermano, sino al principio que el hermano sostiene. ¿Cuál es? La unidad del cuerpo de Cristo. Eso es. Si nosotros no producimos la unidad, nosotros somos solícitos en guardar la unidad, que es diferente. La idea básica en todos estos pasajes es la de vigilar, supervisar, facilitar en lugar de mandar, dominar o gobernar. Evoca al pastor que está en medio del rebaño y no sobre el rebaño. Uno que está en mitad y no sobre, teniendo subordinados al resto ahí. Wow, estamos en la hora. Quedo con el título para la próxima clase. Autoridad y gobierno. Dos conceptos a aclarar. Ya hemos hablado de gobierno, pero ahora vamos a hablar de la autoridad. ¿Es la autoridad y gobierno la misma cosa? ¿A qué llamamos gobierno? Es un término prestado del mundo gentil, del mundo griego. Se define así. Es un conjunto de elementos, presidir, descripción de deberes, ejercicio de la autoridad, ejercer poder dominante o influencia. Eso dice el diccionario Nuevo Siglo. Es el derecho y el poder de gobernar o juzgar. Términos relacionados al vocablo gobierno. Y termino con esto. Términos que se relacionan con la palabra gobierno. Esta la saqué de un diccionario de la heredad americana. Y es de sinónimos, antónimos y todo el origen de las palabras. Puso que términos relacionados al vocablo gobierno, autoridad, mandato, control, dominación, dominio, señorío, fuerza, poder, persuasión, fuerza bruta,
peso, supremacía. Palabras que significan lo opuesto a gobierno, lo opuesto, lo contrario a gobierno, entre otras cosas. Servilismo es un antónimo. Servicio es un antónimo, es lo contrario de servicio. Debilidad es un antónimo. ¿Por qué Jesús dijo entonces no gobierno? Porque eso, ahora, cuidado, vamos a analizar la semana cuando dice que Dios tiene todo el poder. Entre los vocablos griegos me interesó uno que dice déspotes. Dios es un déspotes, entre otras cosas, ¿no? El vocablo para nosotros peyorativo es un déspota. Un déspota es uno que ejerce un poder desmedido, casi irracional, ¿verdad? Pero la forma de un déspotes es uno que tiene un poder que no tiene paralelo. Y eso quiere decir cuando Dios es un déspota, ¿no? O sea, tiene todo el poder. No hay quien le haga contrapeso a Dios. Pero ese es Dios. O sea, si hay alguien que puede gobernar, es Dios. Si hay alguien que ejerce el control, es Dios. Y a nosotros, todo el que quiera estar en ese lugar, por eso permítenos que sea a la derecha o a la izquierda, porque está ahí donde se ejerce, ¿no? ¿Qué dice Jesús? El que quiera ser el primero, que es el lugar donde se sienta, sea el esclavo, el dulos o el diácono. No va a ser así entre ustedes. El que quiera ser mayor, sea el que sirve. Ahora, sobre este contexto seguimos analizando la próxima semana para llegar luego a descubrir qué es lo que la Iglesia sostiene entonces respecto a las grandes verdades fundamentales que nosotros, y ahí vamos a tener que analizar varias, y algunas que probablemente vamos a tener que echarle una pequeña corrección ahí, ¿no? Claro. Pregunta, mis hermanos. Quedo hasta aquí. Lo que dijo recién, o sea, dos pretextos y no amigo que la palabra déspotes, Sí. como que da la Bueno, eso de vocablo entre nosotros. abuso sobre las personas. Es que el original forma no es el sentido que nosotros le damos. no correcta. Bueno, eso de vocablo entre nosotros. Pero en Dios suena igual, pero no es igual. Que el original tiene otro sentido. Que ya gobierna es un tipo de gobierno que no es paralelo. Un déspota es ¿quién se puede decir, no, este ejerce un poder como nadie? Luego él es un déspota. ¿Por qué? Porque tiene todo el poder, pues. Todo. Ahora, en sentido peyorativo, porque el vocabulario sufre alteración en el tiempo, y se toman esos conceptos absolutos de repente y se los toma un líder que ejerce un poder desmedido, entonces a ese le llamamos un déspota. Y usamos el vocablo en un sentido tal vez figurado para hablar de un poder sin límites, ¿no? Claro. Un dictador, por ejemplo, ¿no? Es un déspota. Idi Amin Dada, ahí en África. Creo que el tipo tenía, en su refrigerador tenía personas congeladas que se las comían, ¿no? Eso dice la historia. Por ahí. O Hitler, déspota. Tiene el poder de la vida y la muerte los emperadores romanos, ¿no? Calígula, Nerón. Ellos determinaban quién vive y quién muere. Esos son déspotas. Pero en el sentido bíblico, déspotes significa qué cosa? Que Dios tiene un poder que no puede ser medido con nadie. Cuando en Juan 5 Jesús dice que el Padre le ha dado todo el poder a él, está queriendo señalar que Dios tiene un poder que nadie más tiene. Y ese poder lo ejerce Jesús en la misma medida que el Padre. ¿Cuál fue la respuesta de los sacerdotes? A este hay que matarlo, ¿no? Se hace igual a Dios, porque solo Dios tiene ese poder. ¿Quién más lo tiene? Ese era en ese concepto, era un déspota, que no podía ser medido con nadie. Pero con el tiempo el vocablo sufre una alteración, ¿verdad? Claro. Pero lo vamos a analizar ya en su correcto sentido de la escritura para que veamos que
Ok, hermanos, quedamos hasta aquí. Gracias a los hermanos que están ahí en casa compartiendo con nosotros este tiempo también. Les invito para el próximo jueves. Ojalá comencemos, ya va a ser el próximo año, ¿eh? Así que tenemos todo un año de aquí hasta el próximo año para prepararnos, así que ojalá terminemos. Si no, la próxima clase vamos a terminar después, pero ya subí aquí a Templo Restauración el gráfico con las verdades fundamentales. Usted vaya pensando algún tema, porque tal vez la próxima o la siguiente ya se podrá ir matriculando para hacer qué temas son los que le interesaría colaborar. Uno, dos o tres hermanos pueden colaborar en un mismo tema. Seguramente un tema va a durar una, dos o tres clases ahí, entonces tratemos de no ser tan rápido, apresurado, sino analizar el contenido, que creo que va a ser lo bueno, ¿no? ¿Seguimos la próxima semana? El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos hasta el próximo año, que tienen que decirlo, porque ya sí, hasta el próximo año. Nos vemos el próximo jueves. Así que el Señor les bendiga y el sábado nos juntamos en nuestro culto de Año Nuevo, fin de año. El Señor les bendiga. Amén, amén.